El hecho de que ciertas especies se quemen y otras no, favorece el crecimiento del llamado bosque secundario. Un tipo de selva diferente a la primitiva, más aclarada y luminosa, en la que la hierba crece en el suelo porque la luz llega hasta él. Es el lugar perfecto para los ungulados, el paraíso de los ciervos, que aquí forman manadas en vez de ser solitarios como en los bosques primarios. Los viejos habitantes de la jungla primitiva se ven obligados entonces a subir cada vez más a lo alto de los árboles para completar su dieta. Aquí vive también un ave que lleva 3000 años siendo un símbolo estético para el hombre. Esta es la tierra del pavo real, el lugar en el que la evolución creó a un ser tan peculiar. Es el ave nacional de la India, sagrada para hinduistas y budistas, destructor de serpientes y capaz de hipnotizarlas según la creencia popular local. El característico grito territorial deja claro a los otros machos que este territorio está ocupado. Entonces el galán despliega sus plumas de 1,60 m de longitud con la esperanza de impresionar a una de esas hembras que le visitan, lo suficiente como para hacerla la madre de sus huevos. Las hembras prefieren a los machos con más ocelos, y estos les crecen durante toda la vida, de modo que cuanto más viejo, más cola y más novias. Semejante exhibición en medio de una selva llena de tigres es un acto arriesgado, pero el que algo quiere en zoología, algo debe poner de su parte. Además, cuanto más brillantemente adornados son los machos, menos participan en el cuidado de los pollos. Si te he visto, no me acuerdo. Los langures, sin embargo, como buenos primates que son, sí tienen una vida familiar satisfactoria y larga. Los langurcitos pasan mucho tiempo jugando y aprendiendo de sus mayores los trucos de su vida vertical. En el suelo o en las ramas altas, los pequeños se manotean y saltan, desarrollando la visión binocular que les proporcionará un desarrollo extraordinario del equilibrio espacial. En sus cerebros nuevos se establecen así las conexiones neuronales que algún día les salvarán la vida cuando tengan que huir del peligro. Lo suyo es irse por las ramas. Pero el suelo de la jungla es donde se acumula la materia orgánica, los microorganismos y los invertebrados que se alimentan de ellos. Las sociedades de simios pueden llegar a ser tan complejas como la nuestra, pero tratándose de organización, no hay ninguna más perfecta que esta: termes. Las termes no forman el grueso de su dieta, pero para los viejos langures son como guindillas picantes, golosinas divertidas que rompen la monotonía de tanta ensalada de hojas. Meter el dedo y chupar. Hay tantas especies de termes en estas junglas que nadie sabe aún el número exacto.
Sus fortalezas son edificios inteligentes con refrigeración propia, lo cual no los libra de ser atacados continuamente. Estos son dos osos pezudos. Se llaman así porque sus labios gruesos y largos están diseñados para sorber literalmente a las termes en sus agujeros. Tienen mala vista, peor olfato y pésimo humor. Son unos de los osos más raros del mundo, y las historias locales hablan de ellos como de fieras temibles.